Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto es poderlos saludar a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional, en el magazine informativo que le lleva todos esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Después de la hora de almuerzo, los acompañamos, tómese un café, un tinto, una agua aromática en su sofá cómodo o cómoda para que desde ya disfrute 60 minutos de la mejor información de servicio. Comenzamos porque pensionarse es un deseo que más de una persona lleva dentro y que mantiene a su vez con algo de incertidumbre. Expertos han advertido que el país requiere de una reforma pensional urgente. Muchos temen que esta reforma pueda quizás afectarlos o cambien las reglas de juego sobre la manera en que pueden pensionarse. También muchos colombianos sienten que necesitan más información para comprender en qué consisten los regímenes pensionales actuales y cómo se aplican a su realidad. Así que en este Bien Dateado los invitamos para que se actualice sobre pensiones. ¿Cuál es el camino que debe tomar? ¿Cómo cultivar su ahorro pensional de manera armónica a su historia laboral? En este espacio los orientamos en la materia. Así que participe con nosotros. Aquí vamos a responder sus interrogantes en tiempo real con una abogada que nos acompañará en minutos. Estamos listos para ayudarle a entender sus dudas. Para esto puede comunicarse con nosotros y trasladar las preguntas en forma de notas de voz a nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí los atendemos. También recibimos sus mensajes y preguntas a nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Antes de afiliarse a un fondo de pensiones, quedarse o trasladarse de uno a otro, es importante conocer sus ventajas a partir de sus expectativas. Hablamos con algunos ciudadanos quienes nos comentaron por qué decidieron trasladarse a estos fondos de pensiones y su situación actual. Esta es su historia. Tener hábitos del ahorro desde muy temprana edad son la clave para lograr las metas del mañana. Pero, ¿cómo saber cuál es el fondo más apropiado y rentable que nos permita tener una vida digna al final de los años? Veamos estas historias. En mi primer trabajo formal, pues legal, con prestaciones y esto, cuando me preguntas, decidí preguntarle a mi mamá a qué fondo de pensiones afiliarme, porque estaban los privados y en este caso Colpensiones. La primera recomendación que me dio ella fue Colpensiones. Ella me dijo, quédese con Colpensiones por los beneficios que tiene. Usted va a tener una mesada pensional. Ella, como en ese momento era empleada, pero ya estaba cerca a pensionarse, me dijo, esa es la mejor opción. Sin embargo, escuché qué pasa con los privados y tomé la mejor decisión. Me quedé finalmente con Colpensiones. Muchas veces se me acercaron, tuve contacto con los fondos privados de pensiones pues querían que me cambiara un poco, entonces para entender bien sus políticas, cómo funciona, y me seguía sosteniendo que para mí Colpensiones era la mejor opción. Considero que es importante que todos los jóvenes comiencen también como toda la parte como de pagos de pensiones, porque es bueno también como tener como un futuro como asegurado, como ir pagando, porque nosotros no sabemos a futuro qué pueda pasar con nuestras vidas. Entonces cuando ya lleguemos a ser personas mayores es bueno como recibir todos esos retroactivos del trabajo. Lo primero que me han dicho mis familiares, lo que me han aconsejado es que es importante pues hacer el pago de pensiones. Ellos me recomendaron mucho hacerlo a través de un fondo público porque consideran que es una mejor opción. Y por el momento pues estoy haciendo como el pago como de unas cuotas de pensión. Pues yo me suscribí a un fondo público, igual pues no estoy pensando en cambiarlo, pero pues creo que cuando uno ya lleva mucho tiempo con un fondo, creo que puede ver como también las ganancias o cómo es ese fondo pues con las pensiones, lo que se habla de él. Considero que sí nos vamos a pensionar las personas jóvenes, y creo que es algo que deberíamos hacer todos los jóvenes, porque pues para un futuro uno tiene como un seguro, tiene como toda esta estabilidad económica que no le pueden brindar como otros factores. Pues no estamos seguros de cómo vamos a estar a futuro, pero sí podemos estar seguros de que vamos a recibir como esta cantidad de dinero. Actualmente yo estoy en el fondo de pensión privado
y de acuerdo a lo que he escuchado y por asesorías de otros compañeros, quiero cambiarme al fondo de pensiones particular que es Colpensiones. La idea de poder ahorrar y de poder trabajar es obviamente tener un retiro digno, es poder tener una vejez tranquila. Muchas de las dudas que asaltan, pues digamos que actualmente a la gente de nuestra generación es saber si va a lograr llegar a tener una pensión por una edad tan alta. Digamos que yo tengo unos familiares en Estados Unidos y en Europa donde pueden empezar a disfrutar su pensión básicamente casi desde los 45 o 50 años si han estado aportando. Hacer los cambios del fondo de pensión es algo que va dentro de cada persona, dentro de lo que le guste y dentro de lo que espere. Y pues consideraría que las expectativas para saber si algún día vamos a tener un retiro digno están muy difíciles. Y pues básicamente muchas de las dudas están volando por parte de las personas al no saber cuáles van a ser sus planes de retiro. Este fondo de pensión al cual me quiero trasladar es Colpensiones y es donde quiero pues terminar mis ahorros. En este momento me encuentro en Colpensiones, pero anteriormente estaba en una entidad privada, pero por consejos de varios amigos en el ambiente laboral me recomendó que me pasara a este fondo porque me daba más seguridad en cuanto a lo que yo quiero para mi vida cuando esté un poquito más viejita. Creo que hoy en día pues también es un poquito complicado porque ahora cada vez le están aumentando más los años y la edad para poderse uno pensionar. Entonces uno ya pues a esta edad como que lo ve muy lejos, pero de todas maneras uno tiene como ese sueño y esa esperanza en la edad que uno esté después de los 65 años, 68, de verdad poder tener una vejez un poquito más tranquila y tener unos ingresos hasta cuando uno ya Dios lo llame para irse. Y es que precisamente lograr una pensión en Colombia es para muchos un sueño y para otros una utopía. Por lo que cotizar a cualquier régimen pensional es una oportunidad de llegar a la vez con un pago económico digno. Por esta razón es importante saber a cuál modalidad de pensión debe cotizar y sobre todo conocer sus beneficios según sus propósitos y la condición de sus aportes. Así funcionan los regímenes pensionales. Una pensión es una prestación económica. ¿En qué consiste? En una suma de dinero que se le entrega periódicamente a una persona en razón a que esta persona está en una determinada situación, situación que se espera pueda afrontar de mejor manera en virtud de ese pago económico, de ese dinero que recibe periódicamente. Habitualmente es cada mes. Las condiciones que generan esa pensión son las generales, la vejez, la invalidez y cuando un individuo fallece, el núcleo familiar de este individuo recibirá esta prestación económica bajo la pensión de sobrevivientes. En Colombia existen dos regímenes pensionales principales. Por un lado está el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y por el otro está el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos de pensiones y cesantías. Históricamente han existido otros regímenes pensionales excepcionales, pero la tendencia, de acuerdo con tratadistas como el profesor Gerardo Arenas Monsalve, es a unificarse en estos dos regímenes principales, con excepción del régimen pensional de los expresidentes de la República. En el régimen de prima media, en el de Colpensiones, se entiende que hay una sola gran bolsa a donde se destinan las cotizaciones de todos los afiliados a dicho régimen. Digamos, coloquialmente uno puede decir es una gran bolsa en la cual llegan todas las cotizaciones, pero de la cual también salen todas las pensiones de vejez. El régimen de ahorro individual es un ahorro privado, es decir, cada
afiliado constituye el capital que va a necesitar para que se financie su pensión a futuro. Si ahorró 100 millones, mientras subsista o sobreviva, va a gastarse esos 100 millones. Obviamente ese capital es exiguo o no es suficiente para poder financiar una pensión. La pensión mínima que cubre el régimen de ahorro individual necesita un ahorro mínimo entre 295 millones y 300 millones para obtener el 110% del salario mínimo, lo cual aproximadamente es 1 millón de pesos. En cuanto al número de afiliados al régimen de pensiones, un reciente informe del Banco de la República indicó que para el año 2019 el régimen de prima media con prestación definida acumulaba cerca de 6.800.000 afiliados, mientras que el régimen de ahorro individual con solidaridad acumulaba aproximadamente 14,5 millones de afiliados. En conjunto, esto representa, de acuerdo con el informe, aproximadamente un 37% de la población económicamente activa que realiza aportes a pensiones. La normatividad aplicable al Sistema General de Pensiones empieza con el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el Estado garantizará los derechos, pero además también garantizará la sostenibilidad financiera del sistema pensional, los derechos adquiridos y el pago de las mesadas pensionales reconocidas de acuerdo con la ley. Además de la Constitución Política de Colombia está la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Dos 12 minutos en este Bien Dateado. Estamos hablando sobre pensiones. En minutos entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde usted puede generar la conversación. Rápidamente les recuerdo nuestra línea de WhatsApp, que está habilitada desde ya para que envíe las preguntas sobre nuestro tema del día, 312-487-043. Ahí atendemos sus notas de voz, sus consultas por medio de audios. Se dice que en la actualidad se calcula que el 79% de la población activa económicamente se encuentra afiliada a algún régimen pensional. 18 millones se encuentran en el régimen de ahorro individual y cerca de 6 millones aportan al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Tener claridad sobre cómo funcionan los regímenes es fundamental. Hoy en Bien Dateado, actualizando sobre los temas pensionales, hemos invitado a Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver si logramos actualizar un poco la comunicación y el audio con usted, doctor Jaramillo, para entender esta información en directo. Le recordamos a nuestros televidentes que hoy hablamos precisamente sobre pensiones. El 220-0707 en minutos estará también disponible para que usted se comunique con este espacio en tiempo real. Una abogada nos estará acompañando para darle solución a sus respuestas. Además, estaremos interactuando con todos los ciudadanos en nuestro Facebook Live, donde usted nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Hablamos sobre los regímenes pensionales. Desde ya, usted prepare todas sus preguntas, todas sus dudas, las vamos a responder en directo. Así que los invitamos para que participe y haga la conversación en este Bien Dateado de viernes. Pues, doctor Jaramillo, empezamos esta conversación preguntándole en qué momento de la vida debo empezar a cotizar al régimen pensional. Con las buenas tardes para todos. Es una pregunta muy interesante porque, claro, normalmente como es una prestación de largo plazo, pensamos que se puede diferir y que luego entonces me preocuparé por lo que pase con mi vejez. Como se advirtió en la nota de introducción, el sistema ampara invalidez, vejez y muerte. Los tres riesgos son igualmente importantes en la vida de cualquier persona. Por eso el llamado es a cotizar desde el inicio de la vida laboral, a trabajar ojalá en la formalidad y a tener altas en seguridad social con cotizaciones que habiliten la respuesta social en caso de presentarse cualquiera de los riesgos socialmente relevantes, invalidez, vejez y muerte, porque sobre todo en invalidez y muerte se exigen porcentajes de fidelidad al sistema, de cercanía a la cotización con el siniestro,
que aconsejan estar cotizando permanentemente para tener cobertura y respuestas frente a estos riesgos socialmente relevantes. Doctor Jaramillo, sin duda esta pregunta es clave. ¿Qué tan importante es seleccionar correctamente el régimen pensional? Es muy importante, como ya se advirtió, que aclarar que en Colombia tenemos un sistema paralelo, bastante atípico, en el que compiten y coexisten un sistema público administrado por Colpensiones y el sistema privado administrado por los fondos privados Sol Mutual, Porvenir, Protección y Colfondos hoy en día. Las elecciones del afiliado, hay un principio de libertad de selección. Cada 5 años pueden trasladarse, siempre con una doble asesoría desde el año 2016, es decir, que los fondos acompañan a los afiliados, hacen las proyecciones y demuestran cuál es la mejor opción posible para cada afiliado, pero independiente del régimen que se escoja, es importante hacer un llamado de atención para que los afiliados que nos ven hasta ahora hagan un control periódico y muy riguroso y muy responsable de sus historias laborales, porque luego hay pérdidas de información que terminan diluyendo de muy difícil reconstrucción. Por eso el llamado es a seleccionar con responsabilidad, con información debida, con doble consentimiento, con buen consejo, el fondo más idóneo para la situación de cada uno y estar pendiente y atento siempre a los reportes de la historia laboral en cada régimen. Doctor Iván, ¿puedo cambiarme de un régimen a otro cuantas veces yo quiera? Cuantas veces quiera que quepa en la vida de alguien cada 5 años y faltando 10 años para pensionarse, la posibilidad de traslado está restringida. Es decir, las mujeres desde los 47 años, los hombres desde los 52 ya no pueden trasladarse. Y como digo, el problema es que como colombianos y latinos que somos, tendemos a preocuparnos por las cosas cuando están cerca y pensamos que las pensiones son solo para vejez. Se nos olvida que hay invalidez y muerte que son igual o mayormente importantes en la vida de cualquiera y que este es un sistema de construcción progresiva en el tiempo. Son 1.300 semanas, como se ha advertido por un colega, con 26 años de cotización más que de trabajo. Luego, el esfuerzo es absolutamente importante y requiere que se esté cotizando desde que se inicia la vida laboral de cualquiera. ¿Y en este momento se puede calificar a un régimen pensional mejor que el otro desde la experiencia, doctor? Se debe calificar un régimen mejor que el otro de conformidad con la situación de cada uno, de conformidad con la situación laboral de cada uno, la situación de estabilidad, la situación de ingresos, de reporte al sistema de los montos con base en los cuales se van a calcular las prestaciones. No se debe generalizar y no se puede decir que un régimen sea mejor que el otro con las condiciones actuales, sino que tiene que ser un análisis específico en función de la situación personal e incluso familiar para calcular la expectativa de vida de la pensión más que del afiliado. Pues es el doctor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario acompañándonos en este Bien Dateado, a quien le agradecemos por ayudarnos a entender el contexto sobre este tema, doctor. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo para todos los televidentes hasta ahora. Y es que justamente a la hora de elegir el fondo que satisfaga sus intereses, bien sea fondo público o privado, encontrar beneficios absolutos en ellos es un escenario complejo. Variables como la rentabilidad de los aportes, los beneficios durante el periodo de cotización, son los montos de los aportes. Además, entre otros ítems, ayuda a poner en la balanza cuál es el mejor camino. Tenga en cuenta esta información de interés. En Colombia tenemos 2 regímenes de pensiones, el abono individual con solidaridad, que es el de Colpensiones, y el régimen de prima media, que es el de los fondos privados. La diferencia de estos dos es que el primero consiste en un abono programado mes a mes que corresponde al 16% de la asignación salarial, mientras que en el segundo cada persona define el monto que quiere guardar en su fondo de pensión para lograr justamente un monto final que se distribuirá y que configurará el monto con el cual se pensione. Cada uno tiene sus propias particularidades y por supuesto cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La principal ventaja en Colpensiones es que la pensión se liquida en función del salario promedio cotizado de los últimos 10 años de la persona antes de pensionarse, lo cual permite que las pensiones en la mayoría de casos sean más altas de lo que serían en los fondos privados de pensiones. La principal ventaja, en cambio, de los fondos privados de pensiones o el régimen de ahorro individual es que los colombianos que allí cotizan se pueden pensionar con 3 años menos de cotización. Solo necesitan 1.150 semanas para pensionarse a través de un mecanismo solidario y subsidiado por el Estado llamado el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con el cual se pueden pensionar con 3 años menos.
normalidad y ha tenido buenos ingresos, le va a ser más favorable el régimen público, puesto que se entiende por ingreso base a liquidar la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio de los salarios sobre los cuales usted ha cotizado los últimos 10 años, razón por la cual no le desmejorará los ingresos que usted venía percibiendo. En cambio, en el régimen privado no importan los salarios con los que usted haya cotizado al momento de pensionarse, puesto que acá lo que van a revisar es el capital acumulado, la expectativa de vida de los beneficiarios y así proyectar un capital. Pero ojo, si usted ha cotizado sobre un mínimo, cualquier régimen le sirve, puesto que en cualquiera obtendrá una pensión sobre el mínimo. No se puede hablar de rentabilidad comparativa entre un sistema como Colpensiones o el de AFPs, son completamente diferentes. Lo que sí pudiéramos decirles es que la pensión de invalidez y sobrevivencia es exactamente igual tanto en un sistema como en el otro. Y en el términos de pensiones de jubilación dependerá en estructura de qué tan formal sea usted, es decir, si está haciendo cotizaciones de manera permanente, cuál es el nivel de ahorro, es decir, las cotizaciones sobre qué salarios o qué nivel salarial está realizando, cuántas semanas o tiempo por el cual cotizó y obviamente en el fondo privado de pensiones qué tanto está rentando ese dinero. Entonces hay diferencias que no permiten establecer cuál de los dos sistemas es más rentable. Bueno, el tiempo de cotización para lograr pensionarse en Colpensiones son 1.300 semanas y acreditar la edad mínima, que en el caso de las mujeres es 57 años y de los hombres 62 años. Es decir, que esas 1.300 semanas equivalen a 26 años de cotizaciones. En los fondos privados de pensiones la pensión depende de capital, pero si mi capital no es suficiente para financiar una pensión, necesito mínimo 1.150 semanas para financiar una pensión de un salario mínimo en los fondos privados. Eso equivale a 23 años de cotizaciones al sistema. El mejor fondo dependerá de las necesidades de cada persona. Si una persona tiene un poder adquisitivo que le permita programar su edad de jubilación en un mejor tiempo y con un mejor monto, pues será aconsejable el fondo privado. Mientras que para aquellas personas que prefieran asegurar un valor determinado y tener el respaldo del Estado frente al dinero que guarden, será mejor el fondo de Colpensiones. Siempre trate de afiliarse y cotice. No hay mejor opción para construir una pensión que cotizar desde su primer empleo, su primer ingreso al mundo laboral formal. Siempre que lo pueda hacer, hágalo y sea fiel en el sistema, es decir, cotice por el mayor tiempo posible. La figura de la doble asesoría para ejecutar el traslado de un fondo a otro se ha convertido en una herramienta para informarse y detallar cuál es el mejor camino y la mejor alternativa para sus aportes a pensiones. Sigan estos pasos para ejecutar su traslado y cómo solicitar la doble asesoría en su fondo de pensiones. La gente, el 80% de la población colombiana gana por debajo de 2 salarios mínimos legales vigentes. Cotiza a la Seguridad Social con salarios por debajo de 2 salarios mínimos legales vigentes, el 80%. Esas dos cifras son bien importantes y de pronto hemos escuchado mucho que de cada 10 personas se pensionan solo 3 en Colombia, en los dos sistemas. Eso es una tasa de cobertura pensional muy baja. Dependiendo de algunas situaciones, será más conveniente un fondo que el otro o un sistema pensional que el otro. Existen dos condiciones para solicitar el traslado. Por un lado, un mínimo de cotizaciones. El afiliado debe tener como mínimo 5 años de cotizaciones desde la selección del régimen actual. Y por el otro lado, la edad. El afiliado no puede estar a menos de 10 años de cumplir la edad para acceder a la pensión de vejez. Es necesario tener en cuenta que estos dos requisitos no aplican para las personas que son beneficiarias del régimen de transición. Es decir, que si a 1 de abril de 1994 estas personas tenían 15 años o más de cotizaciones, no deben tener los requisitos establecidos para poder solicitar el traslado.
El afiliado, para solicitar el traslado de régimen pensional, debe diligenciar un formulario que le entrega la administradora de pensiones. Allí estará la información exigida. Posteriormente, la administradora de pensiones hará la revisión de la información diligenciada, revisando especialmente que no estén incursos en causales de prohibición de traslado. ¿Qué es la doble asesoría? Yo estoy en Porvenir y me quiero pasar a Colpensiones, o estoy en Colpensiones y me quiero pasar a Porvenir. Debo de ir a las dos entidades y las dos entidades me tienen que decir qué va a pasar a mi edad de pensión con unos supuestos que se tienen. Usted va a seguir cotizando para pensión, cuántas semanas tiene cotizadas, qué capital ha ahorrado, como la información individual de cada persona. Esa doble asesoría entonces la debe dar el fondo público, lo da el fondo privado, y a partir de eso que le den la información al cliente, pues ya toma una decisión informada si le conviene más un sistema o el otro. Una recomendación importante, y uno se pregunta cuándo debería hacerse esa doble asesoría. Una mujer antes de cumplir 47 años. Entonces yo digo 45, 12 años para la edad de pensión, una mujer con 45 años, un hombre con 50 años, 12 años antes de la edad de pensión. Ahí hay que hacer un alto en el camino. Y ese alto del camino tiene como dos puntos importantes. Mirar qué ha hecho uno en el pasado respecto a la pensión y cómo va el futuro en adelante frente a la pensión. Entonces la decisión es: a los 45 una mujer, a los 50 un hombre, haga un alto en el camino, tómese el tiempo de revisar qué es su situación pensional, oiga tanto el fondo público como el privado y tome una decisión informada. Un elemento indispensable para que el traslado de régimen sea efectivo se relaciona con garantizarle el derecho a la información a los afiliados. Información que debe ser necesaria, clara y transparente. Temas como proyecciones de la mesada pensional, proyecciones de la indemnización sustitutiva y de la devolución de saldos, de la pensión mínima en el régimen de ahorro individual y de otras posibilidades de pensionarse en el país, son información que es importante que ellos conozcan para que tomen una decisión consentida frente al futuro de su historia pensional. Las pensiones se vuelven a título personal. Las decisiones son personales. Yo no puedo tomar una decisión porque es que a mi vecino le fue mejor en un lado que el otro, entonces a mí me va a ir igual. No, porque las condiciones son distintas. Las historias laborales son distintas, el capital que la gente ahorra es distinta, las expectativas futuras son diferentes. Entonces esto es una asesoría particular, individual, que debe tomar cada persona para escoger el régimen conveniente para cada uno. Dos 2:28 de la tarde, los acompañamos en este viernes de Bien Dateado hablando sobre temas pensionales. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Tiene usted problemas en este momento a la hora de ahorrar para su pensión? ¿Qué está pasando con las pensiones de algunas personas? Si tiene dudas, inquietudes, preguntas frente a este tema, pues desde ya los vamos a asesorar con expertos. Una abogada en minutos empezará a responder sus interrogantes en tiempo real. Les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación, donde usted desde ya puede generar la conversación y tejer la participación. Está esta línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí escuchamos sus preguntas por medio de audios. También puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o nos busca como Canal Institucional. Además, nos puede llamar desde ya al 220-0707, 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y a esta hora, en Bien Dateado, nos acompaña Kendry Joana Villarreal. Ella es abogada experta en temas de derecho del trabajo y seguridad social. Además, es gerente general de Asesoría Jurídica Eficaz y está con nosotros para resolver los interrogantes que ustedes tengan. Doctora Villarreal, bienvenida, qué gusto. Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, doctora, desde ya vamos a empezar la participación con nuestros televidentes, por eso permítame, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Ahí tenemos una primera pregunta de alguien que se comunica desde nuestro país. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se calcula la pensión en Colpensiones y cómo se calcula en un fondo privado? Perfecto, gracias a nuestro televidente. ¿Qué pasa ahí, doctora? Claro que sí.
Bueno, son dos regímenes totalmente diferentes, entonces esto va a depender. Cuando hablamos del régimen de prima media con prestación definida, que es el que está a cargo de Colpensiones, se va a tasar el monto de la pensión de acuerdo a los últimos 10 años de cotización, el promedio que hemos recibido durante esos últimos 10 años. Y esa proyección empezará en un 65% sobre el IBL hasta el 80%. Y en los fondos de pensión privados, que es el régimen de ahorro individual, esto va a depender del monto que hemos nosotros logrado acumular durante todo el tiempo de nuestra vida laboral. Pues doctora Villarreal, nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Si usted está fuera o dentro de Bogotá, recuerde digitar el indicativo 601. Tenemos nuestra televidente que se comunica a esta hora. ¿Con quién tenemos el gusto? Ana María, ¿me escuchas? Aló, muy buenas tardes. Hablan con Ana María López. Tengo 63 años. Pues mi pregunta era... Escúchanos solo por el teléfono, por favor, Ana María. Bajémosle todo el volumen a tu televisor y de esta forma bueno, generamos sí, señor, una comunicación fluida. ¿Te parece? Adelante con tu interrogante. Sí, señor. No, mi pregunta era, yo me pensioné, fue con el fondo privado que es Colfondos. Sí. Pero entonces a mí me dijeron que era renta vitalicia. Mi pregunta es, eso ya es fijo como hasta la que uno se muera, ¿verdad? Pues preguntémosle a la doctora Villarreal en este caso, ¿cómo podemos asesorar a Ana María, a quien le agradecemos por comunicarse con este espacio? Claro que sí. Bueno, Ana María, una vez escogemos la forma en que nos vamos a pensionar a través del régimen de ahorro individual, pues ya no podemos modificar esa elección. Ella escogió la renta vitalicia y así será a través de la aseguradora que haya escogido en el fondo, que estará, recibirá su mesada pensional hasta el momento en que fallezca, o incluso si tiene beneficiarios para ese momento que le puedan sobrevivir en su pensión, continuará bajo esa misma modalidad. Nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí le damos la bienvenida a Nelson, quien nos está hablando y se comunica desde Bucaramanga, desde la ciudad de los parques. Nelson, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Para hacerle la siguiente pregunta a la doctora. Claro que es sí. lo siguiente, yo trabajé 23 años con la Gobernación de Santander y en el año 2000 recibí una pensión por pacto convencional. Yo más, sin embargo, la Gobernación no se había afiliado al Seguro Social, hoy con pensiones, y aporté durante más o menos 15 años al Seguro Social. En el año 2005, 2006, 2007 sufrí una incapacidad durante ese periodo que estuve aportándole a Colpensiones. Yo quisiera saber si en este momento yo todavía le puedo cobrar a Colpensiones la pensión por invalidez después de haber recibido una calificación en el 2007 de 51.7 de la Junta Nacional de Invalidez. Entiendo, Nelson. Gracias por comunicarse con este espacio. Doctora, analicemos el caso puntual de él y ayudémosle dándole una respuesta. Claro que sí. Es importante lo siguiente. Existe un requisito de 50 semanas previas a la invalidez o a la estructuración de la invalidez para que se pueda reclamar sobre esta situación frente al fondo. Siendo que la calificación es del 2007, sería importante revisar particularmente el caso para analizar si aplica o no aplica. Desde mi punto de vista, ya pasó mucho tiempo desde la calificación y seguramente si el señor no siguió cotizando, pues difícilmente podrá hacer la reclamación, pero valdría la pena poderlo revisar. En nuestro viernes de Bien Dateado, hoy hablando sobre pensiones, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Escuchamos sus preguntas. Buenas tardes, Bien Dateado. Yo gané una demanda para poderme pasar de Porvenir a Colpensiones. La gané en el Tribunal de Bogotá. Aún no ha sido efectivo el traslado. Quisiera saber cuánto tiempo se demora para que este traslado sea posible. Perfecto, gracias por comunicarse a esta hora con nosotros. ¿Cuáles son esos tiempos que se manejan en este tipo de casos, abogada? Bueno, lo más importante es saber si la sentencia ya está ejecutoriada. Seguramente ella habla del tribunal, quiere decir que ya pasó por un despacho judicial del circuito laboral que conoció en primera instancia del proceso y
posteriormente el tribunal lo conoce a través de una apelación. Entonces, si el proceso ya está ejecutoriado con esta sentencia, pues simplemente ante la entidad se va a solicitar el cumplimiento de dicho fallo judicial. No podemos hablar de unos tiempos porque desconozco totalmente en qué momento se obtuvo la sentencia y si ya incluso está o no ejecutoriada, pero ese sería el paso a seguir para poder solicitar que se cumpla. Entiendo, avanzamos en directo en este bien dateado del espacio de servicio a la ciudadanía de Canal Institucional. Nos vamos para el 220-0707. Ahí está Marco Antonio desde la hermosa ciudad de Cartagena. Marco, adelante con su pregunta, bienvenido. Buenas Marco, tardes. ¿nos escucha? Sí, sí, le escucho. Adelante, Marco, con la pregunta, bienvenido. Bueno, Manuel Antonio, Manuel Ricardo Manuel, Ávila. qué pena con usted. Bienvenido, cuéntenos. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante con la pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente, doctora. Tengo 59 años, estoy en el fondo de protección. ¿Yo puedo pasarme a Colpensiones en este momento? Manuel, gracias. ¿Él podría realizar ese proceso en este instante? No. Recordemos, y creo durante la nota lo hemos conversado, yo puedo cambiar de régimen pensional cada 5 años, desde la primera afiliación. Y hay un límite y es que no lo puedo hacer faltando hasta que falten 10 años para cumplir la edad de pensión. Es decir, el señor Manuel lo pudo haber hecho hasta los 52 años de edad. Ahora bien, valdría la pena revisar el caso, si aplica o no solicitar una nulidad y una ineficacia de ese traslado, dependiendo la forma en que él hizo ese traslado al fondo de pensión. Entiendo, abogada, para usted que llega a nuestra sintonía, le recordamos que en este espacio estamos hablando justamente sobre pensiones y puede generar la conversación además en el 312-487-0413. Continuamos escuchando sus consultas. Muy buenas tardes, sería tan amable, yo quisiera saber cómo hago para saber en qué centro de pensión me encuentro en este momento afiliada. Este tipo de información, ¿dónde lo puede buscar las personas? ¿Existe alguna base de datos para uno saber dónde estará afiliado? Bueno, una forma de hacerlo sería a través del RUAF, para que pudieran revisar a través de la cédula y fecha de expedición de su cédula si tiene aporte a pensión y seguramente allí le va a aparecer. 2:38 de la tarde, además estamos interactuando en tiempo real con todos nuestros televidentes en nuestras plataformas digitales. Recuerde que en la transmisión que estamos realizando en Facebook Live, también usted nos puede dejar sus comentarios y además marcarnos en vivo, como lo hace Esmeralda Linares, a quien saludamos a esta hora. Esmeralda, bienvenida. ¿Desde qué región de Colombia te comunicas? Desde Bucaramanga. Desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, pues aquí estamos a tu servicio, Esmeralda. Adelante con la inquietud. Sí, gracias. Es que estoy preocupada con un tema relacionado con mi esposo, que trabajó en una entidad oficial mucho tiempo, como unos 8 años, y ella se liquidó. Era el orden departamental, se liquidó y ahora que aspira a pensionarse no le aparece nada de aportes de esos 8 años que siempre los hizo en aquella época al Seguro Social, no a Colpensiones porque existiera el Seguro Social. Bueno, vaya situación la que tiene Esmeralda a esta hora y a quien le agradecemos. Tratemos de darle solución, abogada, a este caso puntual que afecta a su esposo directamente. Claro, recordemos que el ISS, que conocíamos como Seguro Social, fue sustituido por Colpensiones pues a través de la norma. Bien, existe un mecanismo que permite modificar o corregir la historia laboral. Pienso que esta podría ser una forma en que la señora o su esposo, que es el interesado, podría solicitar el lleno de esas semanas cotizadas a su pensión que no le aparecen. Y para eso puede encontrar muchos mecanismos, como por ejemplo probatorios en donde pueda demostrar ante la entidad que efectivamente prestó los servicios durante esos tiempos que conoce. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este bloque de preguntas y respuestas, analizando todo lo que tiene que ver con los temas pensionales. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes. Una preguntita personal. Sí, adelante. Tengo 62 años. Me faltan 100 semanas.
Eso los cumplí el año pasado en octubre. Cuando fui allá me dijo que me faltaban 100 semanas. Bueno, la pregunta es que si uno lleva de 8 años para arriba en una empresa, lo pensionan con el último sueldo de la Lo pensionan con este último sueldo. Precisamente, ¿cómo hacen el cálculo para empezar a entender y saber esa mesada con la que va a quedar la persona finalmente mensualmente, una vez cumple todos los requisitos, claramente, abogada? Claro que sí. Faltó información en la pregunta, sin embargo, lo que podemos concluir es que si hace parte del régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones, su promedio será sobre los últimos 10 años laborales y el ingreso base de cotización que tuvo durante ese tiempo. Sobre esa base se tendrá el valor de la mesada pensional. Y si está en el régimen de ahorro individual a través de las administradoras de fondo privados, pues este valor corresponderá al monto que tiene acumulado ahorrado en este momento para su pensión, y sobre esa base, la expectativa de vida, los beneficiarios que pudiera tener esta persona, se formará entonces el monto de esa pensión. Es la doctora Kendry Joana Villarreal, experta justamente en estos temas de derecho del trabajo, asesorando a todos los colombianos frente a los temas de pensión. Si usted tiene preguntas, las puede generar a través del 312-487-0413. Aquí escuchamos sus consultas por medio de notas de voz. Además, puede comunicarse con nosotros a través del 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Nos vamos para nuestra línea nacional. ¿Con quién tenemos el gusto, Emilce? Aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a este Bien Dateado. Qué gusto. Bien, gracias. Adelante con su inquietud. Elince González. Elince, bienvenido. Bien, gracias a Dios. Te hablo desde Carepa, Antioquia, en el Urabá antioqueño. Un abrazo hasta el Urabá antioqueño, hasta Carepa, Antioquia. ¿Qué pregunta tiene por trasladarle a la abogada experta? Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 59 años cumplidos, pero yo coticé solamente 800 semanas en el fondo de pensiones, las tengo en Colpensiones. Sí. Yo tengo derecho, o sea, podría reclamar mis semanas ya sabiendo que no estoy laborando ni tengo la edad para cumplir las semanas, o tengo que esperar los 52 años. Perfecto, gracias por su participación. Inmediatamente le damos respuesta aquí con la ayuda de la abogada invitada. Claro que sí. Recordemos que uno de los requisitos para la pensión es cumplir la edad. A los 62 años, si no se cumple el otro requisito que tiene que ver con las 1.300 semanas cotizadas al sistema, hablaremos entonces de una indemnización sustitutiva de esa pensión, que se hará según unos cálculos actuariales por parte de Colpensiones para la devolución de estos dineros. Recuerden que si ustedes se van a comunicar con nosotros a nuestra línea nacional, les pedimos el favor que nos escuchen por el teléfono. Ahí estaremos atendiendo sus solicitudes. Me voy para nuestra línea de WhatsApp. Ahí también estamos escuchando sus preguntas por medio de audios. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Mario Cetina. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo ya tengo las semanas cotizadas. Me faltan 10 años para pensionarme. ¿Sobre cuál promedio Colpensiones calcula la mesada pensional? Perfecto, inmediatamente trasladamos el interrogante. ¿Cuál es ese promedio, abogada? Claro que sí, no se cambia independientemente del momento en que yo cumpla las semanas que debo cotizar a Colpensiones. Y siempre será el promedio de los 10 últimos años laborales. Nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Carlos, quien se comunica desde la capital colombiana, desde Bogotá. Carlos, bienvenido a Bien Dateado. ¿Cuál es su pregunta? Sí, señor, muy amable, muchas gracias. Mi pregunta es, yo estaba por venir, me pensionaron hace 2 años, y de acuerdo al capital que yo tenía, según mi criterio, tenía derecho a pensión anticipada, porque en el momento de que cumplí los 62 años, ya tenía 200 millones de pesos ahorrados en mi cuenta. Entonces ahora por venir me dice que no tengo derecho a pensión anticipada. Esa sería la pregunta, ¿tengo o no tengo derecho? Nuestro televidente, a quien le agradecemos, a Carlos desde Bogotá, ¿tendría ese derecho, abogado? Bueno, Carlos dice que ya está pensionado, entonces no comprendo muy bien cuando habla de pensión anticipada.
Recordemos que debemos tener un monto acumulado en nuestra cuenta de ahorro individual en los fondos privados para poder tener acceso a una mesada pensional que se va a calcular de acuerdo al monto que yo logré ahorrar. Él habla de 200 millones de pesos ahorrados y sobre esa base, entiendo, recibió su pensión. 2:45 de la tarde, ustedes están en sintonía de la pantalla de Canal Institucional. Hoy hablamos sobre temas pensionales, los escuchamos en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, habla con Fabián González de Ibagué. Lo que pasa es que un señor hizo una pregunta ahorita que si no cumple la edad, o cumple la edad pero no tiene las semanas cotizadas, uno puede negociar esa plata, pero ¿con qué sueldo lo liquidan a uno? Con el que tiene ahora, porque yo gano más del mínimo, yo me gano mensualmente casi cerca de 1.800.000, 2 millones de pesos, pero para eso me tocaría cumplir hasta los 62 años para que me liquidaran, pero me liquidarían ¿cómo? ¿Sobre el mínimo o con lo que yo me gano? Gracias. Listo. Perfecto, Fabián, gracias, un abrazo hasta Ibagué. ¿Cómo le quedarían precisamente la pensión de nuestro televidente, doctora? Bueno, nos hizo falta conocer o responder a qué fondo, a qué régimen, en qué régimen se encuentra en ese momento, pero... Está en el de prima media. No lo dijo. Colpensiones. Pero bueno, digamos que si está en Colpensiones, retomamos la figura de la indemnización sustitutiva de la pensión. Y si no, si está en el fondo privado, entonces él puede reclamar una devolución de los saldos, porque cumplida la edad, pues no cumplió el requisito del monto acumulado necesario para la pensión. 2:47 de la tarde, desde este Bien Dateado estamos hablando todo lo pertinente a los fondos de pensiones, a esa pensión que anhelamos muchos colombianos. Justamente usted se puede comunicar con nosotros a nuestra línea nacional 220-0707, como lo hace Augusto desde la capital antioqueña, desde Medellín. Augusto, bienvenido en esta tarde, estamos hablando de pensiones, adelante con su pregunta. Gracias. Oiga, yo me pensioné hace un año, me pensioné. Sí. Sino que allá me sobraron 80 semanas. Entonces me dijo que pues no tenía hecho esa evolución. Entonces yo respecto a eso estoy llamando a ver qué hay que hacer sobre eso. Que esa me dijo que no tenía ya derecho a esa devolución de la plata. Bueno, aquí estamos para asesorarlo. ¿Cómo lo podemos orientar? Doctora, Augusto igual está ahí en la línea si tiene alguna pregunta por realizarle. Sí, sería importante, Augusto, saber, ¿hablas de Colpensiones? Sí, de Colpensiones. Correcto. Pues ya tenía tenía 1.380 semanas. Claro. Entonces, pues yo creo que tenía derecho a esa evolución. Me dijo que no, pues eso ya no me lo devolvían. Valdría la pena revisar la resolución por medio de la cual se resolvió otorgar esa pensión de vejez y en la que seguramente luego de las 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales, se va aumentando un porcentaje gradual sobre el monto inicial de la pensión. Estamos en vivo en este Bien Dateado de viernes, acompañándolos precisamente hablando sobre pensiones. Los escuchamos en el 312-487-0413. Buenas tardes, mi nombre es Lady Marín y quisiera saber si mis papás que son casados, en este caso mi mamá podría pasarle las semanas a mi papá para que él complete su pensión. ¿Se podría hacer? Gracias. Gracias a usted por estar con este Bien Dateado. ¿Ese traspaso finalmente se puede hacer, abogada? No lo llamamos traspaso, lo llamamos pensión familiar, ¿sí? Y pues es la oportunidad que tienen muchos hogares colombianos que en conjunto los cónyuges o compañeros permanentes, uniendo las semanas que tienen cotizadas al sistema, siempre que pertenezcan al mismo régimen, pueden lograr ser pensionadas a través de una pensión familiar. Nos vamos para @institucional TV, también es nuestra cuenta de Instagram donde usted puede generar la conversación con sus preguntas e inquietudes. Mira, abogada, nos preguntan lo siguiente: ¿cómo sé quién tiene derecho al bono pensional y quién lo paga finalmente? La respuesta es la historia laboral. En la historia laboral vamos a conocer qué tiempos tenemos cotizados y a través de qué entidades o personas jurídicas, y eso nos va a permitir saber si tenemos o no derecho a ese bono pensional y hacer la respectiva reclamación. Otra forma, lógicamente, sería si pertenecemos a algún régimen especial que haya sido cubierto sobre la normatividad que puntualmente habla de los bonos pensionales.
Es la doctora Kendry Johanna Villarreal acompañándonos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre pensiones. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes, si se ha visto afectado frente a este tema y quiere realizar algún tipo de consulta, pues aquí estamos asesorándolos en vivo en este bloque de preguntas y respuestas. Recuerde que nuestros canales están habilitados, el 220-0707, línea nacional. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601 y además los estamos escuchando en el 312-487-0413. Muy buenas tardes. Lo que pasa es que yo me siete trabajando y nomás me pusieron como a 7 la hora lo de la rodilla y el hombro tengo manguito rotador y ya tengo trastorno bipolar y yo 3 años cotizando y me asienté trabajando. ¿Será que tengo derecho a la pensión? Y sigo enferma. ¿Qué debo hacer? Sí, señora, pues ya inmediatamente le trasladamos la duda a nuestra abogada. En este caso, doctora, a partir de estas enfermedades que ha padecido nuestra televidente, ¿ella puede acceder a una pensión por invalidez? Claro que sí. Uno de los riesgos que cubre precisamente el sistema tiene que ver con la invalidez. Y eso quiere decir que cuando el trabajador, por ejemplo, sufre un riesgo que puede ser de origen, un riesgo de origen común o de origen laboral, pues podrá acceder a una pensión de invalidez. Dicha pensión va a depender de una calificación de pérdida de capacidad laboral que tendrá unas fases y pues el monto de esa pensión de invalidez va a depender si se trata de un origen común o de un origen laboral. La primera pues será atendida por los regímenes que hemos estado tratando y la segunda a través de las ARLs. Bueno, abogada, participación masiva con nuestro tema del día de hoy. Déjeme decirle a usted muchas gracias por acompañarnos, a los televidentes por comunicarse con este espacio. Es la abogada Kendry Villarreal en este Bien Dateado, asesorando a todas las personas frente a este tema de las pensiones. Muchas gracias, abogada, por su tiempo. Con todo gusto, gracias a ustedes. Gracias. Avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio hoy, hablando sobre temas pensionales. Los jóvenes miran con escepticismo la posibilidad de pensionarse, una situación que puede justamente revertir con conocimiento y conciencia de ahorro. En Bien Dateado hablamos sobre la importancia de generar aportes a pensión desde la juventud. Sumamente importante por 2 razones. La primera es que de todos los factores que van a ser determinantes de cuánto va a ser la pensión o el ingreso después de la jubilación, del retiro de la gente, lo más importante es comenzar pronto, comenzar a hacer aportes inicialmente. Para poner un ejemplo, si uno hace un aporte de cada peso que haga uno 30 años antes de jubilarse, equivale más o menos, dependiendo de la tasa de retorno en la que se inviertan esos aportes, hasta, por ejemplo, casi 8 veces, ¿cierto? 800% más es el impacto de ese aporte que uno haga 30 años después, ya cuando está a punto de jubilarse. Entonces es supremamente importante comenzar pronto, porque esos aportes iniciales van a tener mucho más impacto sobre cuál va a ser los ingresos en pensión de los jóvenes, bueno, de los no ya jóvenes cuando se jubilen. Pasa con aquellos que no se encuentran vinculados por medio de un contrato de trabajo o que quizá no tienen la capacidad de pago para hacerlo? Pues bien, en el primero de los casos, si la persona tiene la capacidad de pago para hacer los aportes, deberá hacerlo de manera independiente, como cualquier otro colombiano, por medio de las plataformas que se encuentran para hacer el recaudo o por medio de estas planillas integradas de liquidación de aportes. Esto también aplica para todos los prestadores de servicio. Ahora bien, las personas o los jóvenes que no tienen la capacidad de pago suficiente o que quizá trabajen menos días o menos horas al mes o a la semana, pueden hacer sus aportes proporcionalmente al tiempo que ellos hayan laborado. Es decir, aquellas personas que trabajan por días
podrán hacer los aportes a pensiones en relación a ese número de semanas que vayan acumulando o que hayan laborado. Para las personas que no tengan la capacidad de pago, no estarán en la obligación de hacer aportes al sistema pensional. Es importante advertir que para recibir más información al respecto encontramos diferentes páginas públicas y privadas que nos darán mayor información. Tenemos las páginas del Ministerio del Trabajo, en donde podemos desplegar una cantidad de ventanas con información estrictamente detallada en relación a los fondos de pensiones, o al fondo de pensión Colpensiones, o a los regímenes pensionales en general. Adicional, también tenemos otras páginas de los fondos privados que nos proporcionarán un poco más de información. Oportunidades de educación y empleo son las ofertas que traemos hoy en nuestros clasificados, porque recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Cartagena, Bolívar, te puede interesar. Está dirigida a un fotógrafo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un fotógrafo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3182096. La Cámara de Comercio de Bogotá invita a todos los colombianos a inscribirse al taller gratuito Aprenda a Vender por WhatsApp Business. Los módulos son 100% virtuales y autogestionados. Cada participante puede organizar su propia agenda y es responsable de avanzar en el contenido. Puede acceder al campus virtual todos los días de la semana, durante las 24 horas del día. Para más información puedes dirigirte a la página web www.ccb.org.co/cursos-y-eventos/. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá te puede interesar. Está dirigida a un médico domiciliario. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico domiciliario. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 4 millones de pesos a 4.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3212174. En Bien Dateado estamos a tu servicio. El ingenio de los colombianos es increíble. Nos gusta exhibir nuestras mejores creaciones y productos y que recorran varias partes del mundo. Pero, ¿cómo hacerlo? Aprende con nosotros porque en Bien Dateado te orientamos para que vendas y exportes productos colombianos. Conoce cómo diseñar un plan que te permita tus productos y servicios a otras latitudes. Te contaremos sobre los procesos técnicos y requisitos para que empieces a exportar. Aprende sobre cómo potenciar tu producto y hacerlo llamativo para tus clientes. En Bien Dateado te orientamos. Te esperamos este lunes desde las 2 de la tarde en Bien Dateado. Solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Sigan cada información, cada noticia sobre el tema pensional. Les ayudará a entender y a tomar la mejor decisión sobre su ahorro durante la vida laboral. Llegamos al cierre de este Bien Dateado sobre pensiones, como siempre, agradeciéndoles su compañía. No olviden que nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com para que nos comparta sus dudas, preguntas e inquietudes, pero también comentarios sobre este espacio que es de ustedes. Les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos a la próxima con mucha más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional. Feliz resto del día.